Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática Estética presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Francia, tanto en Lyon como en París. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto. Editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019. En 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática Estética, hoy nos presenta Hegel y la estética. Bienvenido, Fernando. Bueno, estamos de nuevo en una nueva reunión para seguir tratando sobre el tema que nos hemos propuesto tratar a lo largo de estas conferencias, que es la estética, y hemos llegado a la estética de Hegel, posiblemente la obra más significativa escrita en Occidente a propósito de esta problemática. Es uno de los textos fundamentales de este filósofo alemán, que es una de las claves para la comprensión sobre el movimiento que ha seguido la historia del pensamiento occidental. Muchos coinciden en señalar que Hegel es una síntesis en su momento de todo el trabajo teórico, filosófico, intelectual seguido por Occidente. Viene a ser una especie de síntesis, de acabamiento de este enorme esfuerzo intelectual, y entre esto se encuentra, y entre sus obras más significativas, más importantes, está la estética, ¿no? Tiene la lógica, tiene la fenomenología del espíritu, tiene la enciclopedia, la historia de la filosofía. Es un pensador que produce muchísimo, Hegel, y que marca de manera fundamental la posteridad, lo que viene a continuación de él, ¿no? Entonces, es una síntesis de todo el pensamiento recorrido por Occidente desde la época griega, y al mismo tiempo se constituye en un referente fundamental de lo que será el curso de la racionalidad occidental
luego de él, ¿no? Marca fundamentalmente la posterioridad. Bien, entonces este texto es para nosotros importantísimo, viene a ser casi un lugar de una síntesis de alguna manera de la problemática vista, revisada. La estética Hegel, hay una edición alemana, la más antigua me parece, que data de 1835, solamente para tener poder ubicarlo de manera temporal, ¿no es cierto? El antecedente inmediato de Hegel es Kant, sí, otro filósofo alemán, que es contra quien actúa intelectualmente Hegel, por decirlo de alguna manera. Es el referente que se constituye en el objeto de la crítica, ¿no? Kant en todos los planos, no solo en el campo de la estética. Entonces este es el escenario, ¿no? Uno de los intelectuales que trabaja sobre la estética que vimos anteriormente fue justamente Kant, y su continuador, que es Schiller. Entonces en ese marco, en ese escenario, vamos a retomar esta problemática sobre la estética con Hegel, ¿no? Entonces, en esta extensa obra, Hegel tiene una tesis fundamental que de alguna manera es el inicio de la estética, de su obra llamada Estética, pero que también se constituye o traza la perspectiva, una suerte de programa a seguir por la estética, ¿ya? Entonces, esta tesis fundamental, este lugar de partida, consiste en la afirmación. Hegel considera que el arte es un testigo, es el testigo que permite testimoniar sobre la superioridad del espíritu sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que demuestra el arte? Según Hegel, la superioridad del espíritu sobre la naturaleza. Ahí está señalado el programa, de alguna manera el programa general de la estética hegeliana, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿En qué se sustenta esta afirmación? Un poquito vamos a empezar por ahí. Dice: solo lo bello estético, solo la belleza estética participa el espíritu, y más no la belleza natural. Entonces, la belleza estética se ubica por sobre la belleza natural, y esto hace o inscribe al arte en el ámbito de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tiene lugar en el espíritu, y esto, como decía hace un rato, lo repito, inscribe al arte en el horizonte de la verdad, ¿sí? Por su dependencia con respecto al espíritu. Entonces, el lugar de partida es esto, ¿no? El arte es obra del espíritu, ¿sí? Entonces aquí empieza, y por lo tanto es superior a el arte está por sobre la naturaleza, la belleza estética está por sobre la belleza natural. Entonces, puesto que el arte es una obra del espíritu, es obra del espíritu, y se configura en el ámbito de lo que Hegel considera como la verdad, hay que pensar en el arte en la perspectiva de la verdad. Esto es importantísimo.
¿sí? Hay otro pensador alemán que va a continuar con este gesto, que va a partir de la misma premisa, curiosamente, ¿no? Y este pensador se llama Heidegger. Es decir, Heidegger también adscribe el arte dentro del horizonte de la verdad, ¿no? Obviamente la posición de Heidegger es radicalmente diferente de la de Hegel. No obstante, los dos coinciden en adscribir al arte dentro del ámbito de la verdad, ¿no? Ahí hay una coincidencia entre Heidegger y Hegel, ¿sí? Pese a la gran diferencia que mantienen estos dos pensadores alemanes fundamentales. Entonces, si el arte es obra del espíritu y por lo tanto encamina al espíritu hacia el encuentro con la verdad, ¿sí? El arte permite que el espíritu tome conciencia acerca de sí mismo. Esta es la cualidad del arte para Hegel, ¿no? Es un poco además esto lo propio, hay que señalar, ¿no? Lo propio del espíritu según Hegel es que el espíritu es obra de sí mismo, obra sobre sí mismo, y por lo tanto está constantemente acudiendo o siendo consciente de sí mismo, ¿no? El espíritu está constantemente plegándose sobre sí mismo. Digamos, yo pensaría que ese es el planteamiento central de la propuesta filosófica hegeliana, ¿no? Es esta capacidad de mirarse a sí mismo en un sentido teórico, ¿sí? En un sentido teórico especulativo, lo que significa al mismo tiempo el espíritu es obra constantemente sobre sí mismo, ¿no? Es obra de sí mismo. Entonces, si el arte es un producto del espíritu, el arte contribuye de alguna manera a que el espíritu se encamine hacia sí mismo, se mire a sí mismo, ¿sí? Entonces, esta es la cualidad, este es lo que hace que el arte se inscriba en el horizonte de la verdad, ¿sí? Este es el hecho fundamental, el elemento disparador que orienta la reflexión filosófica hegeliana acerca del arte. Entonces, ¿qué es lo que de aquí proviene la definición general que Hegel establece acerca del arte? ¿No es cierto? El arte tiene como misión fundamental, como propósito fundamental, representar la idea. Es representación de una idea. Esa es la definición general que Hegel establece acerca del arte, ¿no es cierto? Entonces, pero esta idea, la idea que representa el arte, que tiene como propósito, misión el arte, es lo que circunscribe la estética, lo que lleva la estética, lo que lleva al arte al dominio de lo general. ¿Por qué? Porque esta idea que el arte representa no es una idea que se deduce de los objetos. No es una idea que se extrae de la relación con los objetos. Esta idea no procede de lo particular.
la idea que representa el arte es el dominio de lo general. Entonces, desde ahí arranca. Entonces, hay por este comienzo, por este origen, digamos, si hablamos del arte, ¿sí? Ahí se origina el arte. Habría hay un vínculo estrecho entre, en lo que a la belleza se refiere, entre Hegel y Platón. En la República, Platón también plantea que la belleza, que es la verdad, está vinculada estrechamente, es indisociable de la belleza, en el caso de Platón, pero cuando Platón se refiere a la belleza, se refiere a la belleza en sí misma, la belleza como el absoluto. No es una instancia relativa, no depende de, ¿sí? Está como la belleza está ensimismada, ¿sí? Es una totalidad encerrada en sí misma. Esa es la belleza en Platón, y es el ámbito de lo universal. Por lo tanto, de lo general, ahí hay una coincidencia con Hegel, ¿no? Entonces, el arte imita la belleza, ¿sí? Pero es una belleza que se despliega en el ámbito de lo general, de lo universal, y ese es el orden de la idea. Esa es la idea. Así, de esa manera hay que entender la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el arte? El arte, de alguna manera, figura la idea, representa esa idea, ¿no? Ahora, inmediatamente, en el momento en que el arte representa esta idea, que tiene este carácter universal, general, pasa de ser ¿sí? Para producir una diferencia al interior de ella misma, ¿sí? Entonces, la idea que reproduce el arte, que representa el arte, debe diferenciarse en sí misma para dar lugar a las diferentes figuras o formas del arte. Entonces ahí digamos que la diversidad que implica el arte, que encierra el arte en sí misma, ¿sí? Es una diversidad que está adscrita, que nace atada o que depende, o que remite o refiere a la unidad. La diversidad en el arte proviene de una unidad. Es la idea misma que se diferencia, ¿sí? Y que produce las diversas figuras que constituyen el ámbito artístico. Entonces, siempre, obviamente en la estética, Hegel va a tratar acerca de esa diversidad, pero siempre en la perspectiva de traer la diversidad nuevamente al plano de la unidad, ¿no? que es el ámbito, el principio del cual proviene esta diversidad. Estas son cosas importantes que Hegel las va desarrollando en el comienzo mismo de la estética, ¿no? Entonces, retomando un poquito,
siempre vamos a ir regresando un poquito a las premisas de las cuales parte Hegel. Lo propio del espíritu, la cualidad inherente al espíritu es la posibilidad de considerarse a sí mismo. ¿Sí? Si tú quieres de ser el espejo de sí mismo, ¿no? Entonces, en esta capacidad de considerarse a sí mismo se suscita inmediatamente el tema o la necesidad de la apariencia, del aparecer, ¿no es cierto? Del adoptar una figura, ¿sí? El espíritu, para considerarse a sí mismo, debe adoptar una figura, ¿sí? Debe ser figuración de sí mismo o figurarse a sí mismo, ¿cierto? Presentarse, ¿sí? A esto, de alguna manera, escindirse, el espíritu se escinde para propiciar o hacer posible la apariencia, ¿sí? Que se vuelva apariencia de sí mismo. Y ahí ese es el lugar fundamental del arte. Entonces, siempre que Hegel está refiriéndose al arte, se refiere en términos de la apariencia. El arte es la apariencia, ¿no es cierto? ¿Apariencia de qué? Del espíritu, ¿sí? Es lo que permite al espíritu justamente considerarse a sí mismo, aprenderse o empezar a aprenderse, ¿sí? Y gracias a qué? A esta relación con la apariencia, que es la que propicia el arte, o ese es el lugar del arte. Entonces, gracias a la apariencia, el espíritu se encuentra a sí mismo y se encuentra a sí mismo en el arte, pero se encuentra a sí mismo en un medio que no es el medio propio. La apariencia estética, repito, permite que el espíritu se considere a sí mismo, se aprenda a sí mismo, pero en un medio que le es hostil, que le es ajeno, que le es extraño, que no le es propio. ¿Por qué? Porque la apariencia estética apela fundamentalmente a la sensibilidad, a lo sensible, y por lo tanto permite que el espíritu se mire en ese espejo sensorial, material, que de alguna manera, hasta un cierto punto, lo disfraza, ¿sí? Lo muestra de manera disfrazada. Hay un término que se me va, que me gustaría mucho recurrir a él, pero se me escapa, es travestido. ¿Ya? El espíritu en el arte se mira a sí mismo travestido, ¿sí? Entonces hay como el arte guarda en sí una interioridad a la cual el espíritu debe acceder, abriéndose un camino, ¿sí? por en medio de esta apariencia o de este plano material, sensorial, sensible, ¿sí? y hasta aprenderse a sí misma, ¿cierto? Haciendo, encaminándose en medio de este medio que le es hostil, ¿ya? Entonces es como que el arte permite
al espíritu que se encuentre a sí mismo, pero ese ir hacia sí mismo implica forzosamente el pasar por el extrañamiento, que es el ámbito de la exterioridad, de la sensorialidad, de la materialidad, a la cual el arte está indisociablemente vinculada. Entonces digamos, el arte tiene en ese sentido, tiene la cualidad de ser el estado, el momento inicial, el momento que evoca, a mí me evoca el momento de la niñez, ¿ya? De la niñez, que son los pasos iniciales del espíritu que lo encaminan hacia sí mismo. ¿Sí? Ese es forzosamente exponiéndolo a un medio que le es hostil y que el espíritu tiene que hacer frente. Entonces, por un lado el espíritu, el arte encamina al espíritu hacia sí mismo, pero ofreciéndole abocando al espíritu a que se subsista de sus primeros pasos en la exterioridad, ¿sí? En ese el elemento hostil que es la sensorialidad, la materialidad. Ese es el medio del arte, ¿no? Y en este momento, pero es necesario como inicio del camino del espíritu hacia sí mismo. Entonces ahí hay digamos, es la manera de entender lo que empezamos diciendo, ¿no? El arte es por eso que el arte se inscribe en el ámbito de la verdad. Se podría así muy rápidamente decir, es un reconocimiento. Sí, es una manera de reconocer la necesidad del arte, pero al mismo tiempo la limitación que él implica. Es la forma incipiente de conocimiento que el espíritu va a ir desarrollando acerca de sí mismo, ¿ya? Es, digamos que el arte lo que daría cuenta es de la parte, el momento infantil. Sí, yo quiero un poco referirme de esa manera, ¿no? Es el espíritu en su estado infantil, el espíritu abocado al juego de la exterioridad, al ámbito de la sensorialidad. Bien. Por el momento... solamente para concluir, es digamos, es el momento de la alienación, ¿ya? Ahí viene este término fundamental hegeliano, ¿sí? El espíritu se conoce a sí mismo en el arte, pero de manera alienada, ¿no? En un medio que le es ajeno, ¿no es cierto? Hay una frase que utiliza Hegel que se llama: el arte es la alienación del espíritu hacia afuera, es alienación hacia afuera. El arte es el afuera. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán,
a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentroconlasfilosofías@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.